La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para considerar su palabra. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, venimos ante ti, Señor. Agradecidos, Padre, porque, Señor, tú nos has guardado hasta este momento, Dios de los cielos, y estamos aquí en tu casa para poder escuchar de tu palabra, para poder oír, Dios mío, de tu palabra bendita, Señor, de un Señor héroe más de la fe, Señor, de aquellos hombres que nos enseñan, Padre mío, con su vida, Señor, a vivir también nosotros una vida de fe, una vida, Señor, agradable delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que también nosotros vivamos una vida de fe, Padre eterno, y podamos, Señor mío, también triunfar y un día estar contigo en el reino de los cielos, Señor. En tus manos está cada vida, Señor, quien escucha este mensaje, Padre. Toma su corazón, toma su vida, Padre. Toma mi vida también, Señor, y ayúdanos, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado. Dios bendito, te damos gracias porque creemos, Padre eterno, que tú, Señor mío, eres con cada uno, pues todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Debo decirles que Gedeón, hermanos, es un ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar a los más débiles para cumplir sus propósitos, hermanos. Cuando Dios lo llamó a Gedeón, hermanos, para liderar a Israel, para liberar más bien a Israel de los madianitas, bueno, en este caso Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia, y su familia en este caso pues era también la más insignificante, ¿verdad?, de su tribu. Esto, hermanos, podemos considerarlo cuando leemos en el libro de los Jueces, que es donde se narra la historia de Gedeón. En Jueces, en el capítulo número 6, ¿verdad?, en este libro de Jueces, capítulo número 6, del capítulo 5 y capítulo 6, ¿verdad? Pero en este caso tenemos Jueces, capítulo 6, versículo número 15, ¿verdad? Nos dice esto de manera muy clara. Dice la Escritura cómo es que se consideraba Gedeón. Y dice entonces le respondió: Señor mío. Estas son palabras de Gedeón. Dice, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces Gedeón, hermanos, como estamos viendo, se consideraba, hermanos, el pequeño, el insignificante, el que no podía hacer grandes cosas, el que no tenía toda la capacidad, la solvencia económica, porque incluso hasta dice: mi familia es pobre y es pequeña mi familia. Y muchos hoy en día también de alguna manera no sirven a Dios, o no buscan a Dios, o no se entregan al Señor porque consideran y dicen: es que yo soy pobre, pastor. Si usted supiera, yo no soy el más insignificante, el más pequeño, el menos capaz. Pero en este caso vemos que Gedeón es un ejemplo claro y perfecto de cómo Dios usa a los más débiles para cumplir sus propósitos. De hecho, él dice en su palabra de manera muy clara, dice: lo vil y menospreciado del mundo, eso es lo que escoge Dios, ¿verdad?, para usarlo, para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, dice. En este caso, los fuertes y los grandes que piensan que por su fuerza o por su grandeza pueden alcanzar grandes éxitos, pero el Señor demuestra de manera muy clara que no es con nuestra fuerza ni es con nuestra habilidad, es con la fuerza de nuestro Dios. Entonces, ¿usted es pequeño? ¿Usted es insignificante? ¿O usted se siente insignificante? ¿Se siente pobre?
esos son los que Dios quiere para usar, bendito sea el Señor. Entonces el Señor no usa siempre vasos de oro, Él también usa vasos de barro, vasos de madera, vasos sencillos. Lo único que Él quiere es que ese vaso sea para honra y gloria de su nombre, bendito sea el Señor. Bueno, si seguimos hablando de Gedeón, hermanos, aunque él se sentía o se consideraba el más pequeño de la familia y de una familia pobre, sin embargo, hermanos, su fe en Dios lo llevó a liderar un pequeño ejército y obtener una grande victoria milagrosamente. Así lo leímos nosotros en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo número 32, donde nos habla acerca de esos héroes de la fe. Y cuando San Pablo escribe esta parte, y después de hablar de Rahab, que también ya hablamos, Rahab la ramera, ¿verdad? Y una mujer de fe, después sigue el versículo 32, dice San Pablo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, ¿verdad? Y ahí entonces nos menciona a Gedeón. En esta lista donde ya no nos da tantas cualidades y tantas referencias sobre la vida de estos hombres, pero no porque no tengan, sino más bien porque él dice, el tiempo me faltaría. El lápiz, el papel y la tinta, la pluma, hermanos, el tiempo ya no me da, dijo San Pablo, para seguir hablando, escribiendo y explicando de ellos, pero realmente su historia es amplia, es grande, es profunda y nos enseña a cada uno de nosotros. Pero no obstante, aunque San Pablo no escribe más de Gedeón, simplemente dice, el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, y menciona otros más. Pero la historia de Gedeón, como les digo a ustedes, está registrada precisamente en el libro de los Jueces, capítulo número 6, capítulo número 7 y aún parte del capítulo número 8 nos habla precisamente de la vida de Gedeón, de la historia de Gedeón. Entonces, como dice el teólogo Matthew Henry, ¿verdad? La fe convierte a los débiles en fuertes porque se apoya en la fuerza del Todopoderoso, gloria a Dios. Así que Gedeón, hermano, nos enseña que la fe nos capacita para vencer cualquier obstáculo, porque no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la de Dios. Por eso aquí en la historia de Gedeón encontramos la fe en la adversidad. La fe en la adversidad. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros pasamos por momentos de adversidad? Creo que todos en algún momento hemos pasado por adversidad, de la índole que sea o en el área que sea, pero cada uno ha pasado por adversidad. En el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Con los vecinos, ante la sociedad. No sé, cualquier, hermanos, momento puede ser que haya llegado en la vida de los cristianos, incluso el que nos escucha a través de la internet. Podemos considerar que también él o ella, ¿verdad? Cualquier persona pasa por momentos de adversidad, por momentos de dificultad. Y Gedeón pasó por esos momentos. El pueblo de Israel entero estaba pasando por esos momentos de adversidad. Pero aquí encontramos la fe en la adversidad. ¿Qué se necesita en la adversidad? Solamente eso, fe en Dios, gloria al Señor. No obstante, hermanos, aunque Gedeón se sentía insignificante y débil, como ya mencionamos, Dios lo llamó un hombre valiente. Porque, hermanos, a veces nosotros nos sentimos sin fuerza, sin la capacidad, sin el poder para poder hacer esto o aquello, pero Dios sabe que sí podemos hacerlo. El capítulo 6, pero en el versículo 12 es donde se registra esto, y dice el versículo 12 de Jueces, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, ¿cómo le dijo? Jehová es contigo, varón esforzado, varón fuerte, varón vigoroso. Otra versión dice varón valiente, le dice, varón valiente. Él lo veía como un hombre valiente, como un hombre esforzado, dice nuestra versión.
un hombre con poder, un hombre con vigor, un hombre con capacidad de poder hacer las cosas. Pero Gedeón decía que no, decía todo lo contrario. Y es que a menudo, hermanos, pasa eso. A menudo, hermanos, consideramos que no podemos, que no vamos a lograrlo, que cómo podríamos hacerlo, pero Dios sabe que sí podemos hacerlo. De hecho, más adelante el Señor le dice a Gedeón: ve con la fuerza de mi poder, gloria a Dios. E incluso hasta le hace una pregunta: ¿no te envío yo, gloria al Señor? Como diciendo, ¿acaso no soy yo el que estoy contigo? Si yo te envío es porque vas a poder, vas a lograrlo. Es como cuando el Señor le dijo a San Pedro, ¿verdad? Que San Pedro dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti también sobre el mar, sobre el agua. Y él dijo: pues baja, ven a mí. Y si el Señor dijo que fuera él, es porque podía sostenerlo en el agua. Así también nosotros a menudo pensamos que no podemos, que no lo lograremos, que no sabemos cómo hacerlo. Pero Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos ayuda. Lo único que necesitamos es la fe en Dios, gloria a Dios. Porque Dios nos llama como hombres valientes, como hombres esforzados, pero nosotros estamos pensando que no somos esforzados, que somos pequeños, que somos insignificantes, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha habido hermanos, hermanas que pues incluso oran y en su oración le dicen al Señor: el Señor es que yo, Señor, mira que soy esto, soy aquello, soy esto más? Y ellos solos, hermanos, se dicen feo, ¿verdad? Ellos solitos en la oración, porque no consideran, hermanos, que Dios es grande. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Los madianitas, hermanos, eran una amenaza constante en ese tiempo, en el tiempo de Gedeón. Eran una amenaza constante, pues saqueaban y destruían las cosechas. Por esa razón, hermanos, el pueblo de Israel vivía en medio de esa situación, y vivía con temor y en extrema pobreza también. Por eso es que Gedeón en este caso dice: mi familia es pobre. Pues no era el único, todo el mundo estaba igual, estaba en esa situación. Es como cuando de pronto alguien dice: pastor, es que yo no voy al templo porque yo regreso del trabajo cansado. Bueno, yo preguntaría: ¿y los que están aquí no están cansados o qué, hermanos? ¿Están descansados ustedes? No, o sea, hermano mío, pues es que cada uno hizo sus actividades. Todo mundo viene igual, pero venimos con la ayuda del Señor. Estamos aquí y buscamos al Señor porque debemos buscarlo, porque amamos buscarlo, porque queremos estar en comunión con Él, gloria a Dios. Nadie puede decir: es que yo estoy cansado. Todo mundo puede estar cansado. Es que yo soy así o tengo esto. Pues todo mundo lo ha pasado, hermano. Es que hoy incluso comí a la carrera para poder venir al templo y estar. Bueno, muchos también así lo han hecho. Entonces, en este caso tenemos nosotros, hermanos, que muchos estamos en la misma condición. Y Gedeón dijo: es que yo soy pobre. Pues todos estaban igual, hermano. ¿A dónde voy yo? Es que todos estaban en la misma situación. Ahora, si nosotros analizamos un poco más en este mismo capítulo número 6, pero desde el versículo número 1, ahí nos da la razón por qué ellos vivían así, por qué estaban pasando por esa situación. No es que de pronto llegó la situación adversa a su vida y de pronto decimos: pues pobrecitos, que ellos estaban batallando, estaban pasando por adversidad, y es que pues pobrecitos de ellos. No. Es que la Biblia dice en el versículo número 1, dice: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. O sea, ¿cuál fue la razón, hermanos? ¿Cuál fue el desenlace de esto? ¿Por qué vino eso? Porque hay gente que hoy en día de pronto dice: pastor, es que yo estoy pasando por adversidad. Sí, pero hay que ver de dónde vino la adversidad. A veces la adversidad viene porque el enemigo de alguna manera quiere probarnos, y Dios, como en el caso de Job. Y el enemigo quiso probar a Job
y Dios le permitió. Dios dijo, bueno, está bien, yo conozco a mi siervo Job. Yo sé que mi hijo Job, mi siervo Job, es un hombre prudente, un hombre valiente, un hombre fiel, un hombre esforzado, un hombre justo, un hombre apartado del mal. Él no importa que lo pruebes. Es más, si quieres probarlo, yo te aseguro que si tú lo pruebas, lo único que vas a lograr es constatar que ese es un hombre fiel. Y entonces eso es lo que pasa. Y muchas veces, hermanos, al igual que Job, puede ser que usted sea un hombre fiel, un hombre valiente, un hombre fiel a Dios, fiel a la palabra. Y viene la prueba, y lo único que hace la prueba, ¿qué es, hermanos? Demostrar que usted realmente es un hombre fiel. Un hombre fiel a Dios, fiel a su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces no hay ningún problema. Pero muchas veces, hermanos, la prueba viene o la dificultad viene, como en este caso, por asuntos, hermanos, de que pues ellos se habían apartado de Dios, se habían olvidado de Él. Y dice la Escritura incluso, hicieron lo malo en ojos de Jehová. Es que no podemos escondernos de Dios. Es que no podemos nosotros de alguna manera decir, bueno, Dios ni sabe. ¿Cómo que no va a saber? Dios sabe todas las cosas. Así que entonces, hermanos, viene una adversidad. ¿Por qué vino? Entonces, en el caso de los israelitas, en este caso no podríamos decir, bueno, pues pobrecitos, ¿cómo es que estaban batallando? Bueno, es que estaban batallando porque ellos habían provocado esta situación. Bueno, el caso, hermanos, es que llegó la situación, dice la Escritura, por 7 años ellos estuvieron batallando, y 7 largos años se dice fácil, pero vivir 7 años de calamidad, de pobreza, de adversidad, no es fácil, hermano. 7 años. Imagínense cuando alguien de pronto enferma y lleva un día de enfermo, bueno, pues ya ni modo, ya aguantó un día, pero que ya lleve 8 días enfermo, 1 mes enfermo, 2 meses enfermo. Uno de pronto dice, Dios mío, pero ¿cuándo tú vas a tener misericordia de mí? Porque aguantar 1 semana, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero aguantar 2 semanas, aguantar 1 mes, aguantar 2 meses. Digo, eso, hermano, es difícil, pues ellos aguantaron 7 años. Entonces los madianitas eran una amenaza constante, pues saqueaban y destruían las cosechas. Por esa razón el pueblo de Israel vivía con miedo y en extrema pobreza. Esto podemos verlo en el versículo número 6 del capítulo 6, ahí estamos todavía. Y dice el versículo número 6, fíjense cómo dice, era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Hasta cuándo clamaron? Pues hasta que les llegó el agua al cuello. ¿Y cuántas veces, hermanos, ha habido gente en la iglesia? ¿Hasta cuándo clama? Hasta que le llega el agua al cuello. Y antes, ¿por qué no? Bueno, esa sería una buena pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no acercarse a Dios? ¿Por qué no ser fiel a Dios? ¿Por qué esperar hasta que el agua nos llegue al cuello? Igual que los madianitas. Y entonces dice que llegaron a extrema pobreza, una pobreza enorme, grandísima, de manera, dice, en gran manera empobrecido Israel. Y fue entonces cuando ellos ya no les quedó de otra más que clamar a Dios. Entonces la historia de Gedeón nos enseña que Dios puede usar a personas comunes para realizar hechos extraordinarios. Su humildad, por supuesto, y su fe frente a los desafíos aparentemente imposibles demuestran que el éxito, según la visión bíblica, no depende de nuestras capacidades, sino de la confianza en Dios. Es como el día de ayer que predicaba, ¿verdad?, en el aniversario y decía, bueno, los que están agradecidos sirven a Dios, pero para servir a Dios no se necesitan grandes cualidades, no se necesitan doctorados en todo. Y entonces decía, bueno, si alguien va a trapear el piso, pastor, es que yo no tengo doctorado en trapear, yo necesito estudiar y yo no sé hacerlo. Bueno, es que no se necesitan doctorados para esas cosas. Lo que necesitamos es
gratitud. Eso es lo único que necesitamos. Y entonces, hermanos, fíjense, por ejemplo, recuerdo el caso de un hermano en una iglesia que pastoreábamos, hermanos. Él se convirtió al evangelio, hermano, y estaba tan agradecido al Señor. Él no tenía grandes cualidades, él solamente era chofer de un camión de volteo. Y entonces él se convirtió al evangelio. Y él llegaba todos los días de culto, él llegaba temprano y traía una franela siempre. Y se ponía a limpiar todas las bancas antes del culto. Y un día yo estaba preparándome para hacer el culto y oí que tocaron la puerta. Y entonces yo dije, ¿quién será en este momento? Y yo pues todavía me estaba preparando, ¿verdad? Me estaba listando, no podía yo bajar a abrirle. Y entonces oigo que toca insistentemente y en eso veo que mi hijo ahí estaba y le digo, ¿podrás ir? Todavía era un niño, ¿verdad? Le digo, ¿podrás ir a abrirle? Pero preguntas primero quién es, ¿verdad? No le vayas a abrir a cualquiera, le digo, preguntas primero quién es. Y entonces él bajó y ya cuando oigo la puerta que se cerró y todo, dije, creo que ni preguntó. Pero ya en este caso, cuando lo oigo que ya andaba por ahí, le digo, ¿quién era? ¿Quién era el que llegó? Dice, pues no sé. Le digo, entonces, ¿cómo abriste? Te dije que no abrieras si no lo conocías. Dice, no, es que no sé cómo se llama, dice, pero es un hermano que siempre llega a limpiar las bancas. Ah, le digo, entonces ya sé quién es, ¿verdad? Y un día yo le dije al hermano, él estaba apurado limpiando las bancas y le digo, hermano, acaban de hacer el aseo, no se preocupe, acaban de venir a hacer el aseo y limpiaron las bancas, hasta les echaron aceitito a las bancas. Y él me dijo, sí, hermano, pero déjeme que limpie yo las bancas, dice, de todos modos. Bueno, está bien, le digo, pues vuélvalas a limpiar entonces. Dice, sí, hermano, es que sabe usted, ¿qué puedo yo hacer para el Señor? Yo no tengo nada, yo no sé hacer otra cosa. Dice, lo único que sé es manejar el camión. Y cuando yo vengo al templo, ¿qué más puedo yo hacer para el Señor? No puedo hacer nada, dice. Entonces dice, como yo no sé hacer otra cosa, yo dije un día, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, ya sé, voy a limpiar todos los días de culto, voy a limpiar las bancas para que cuando mis hermanos lleguen y se sienten, la banca esté limpia donde se van a sentar, dice. Wow, yo dije, si todos pensáramos así, si todos pensáramos en favor de los demás, si todos obráramos en favor de la obra de Dios. Ay, hermano, y yo entonces ahí constaté y dije, no se necesitan doctorados, no se necesitan títulos, no se necesitan grandes cualidades. Lo que se necesita es gratitud para servir a Dios. El que está agradecido le sirve, gloria a Dios. Por eso entonces aquí tenemos la historia de Gedeón. Dije a ustedes, es una historia de humildad y de fe y, hermano, por supuesto de grandes desafíos, pero aprendemos, hermanos, que Dios puede usar a personas pequeñas y simples para poder llegar al éxito. Y según la Biblia, no depende de nuestras capacidades, sino de la confianza en Dios, de cuánto confiamos en Él, de cuánto creemos en Él. Dios, ¿verdad? En Gedeón es un ejemplo de que incluso en tiempos difíciles la obediencia y la fe en Dios pueden traer libertad y transformación a nuestra realidad. Bueno, hermano, empezamos, por supuesto podemos hablar mucho acerca de Gedeón, pero hablemos de un hecho muy importante y trascendente en la vida de Gedeón, la selección del ejército de 300 hombres. Bueno, el ejército, hermanos, de Gedeón tenía 32,000 hombres, hermano. 32,000 hombres, vean ustedes. Pero Dios dijo que era demasiado grande ese ejército. Aunque los madianitas y sus aliados eran, por supuesto, muchos más.
Dice la Escritura que eran numerosos como langostas y sus camellos eran incontables como la arena que está a la orilla de la mar. Esto podemos verlo en el capítulo 7 de Jueces, en el versículo 12. Fíjense cómo ahí nos aclara cuántos madianitas y sus aliados, ¿verdad? Aquellos que se habían unido para derrotar a Israel, ¿cuántos eran? Jueces capítulo 7, versículo 12, dice así la Escritura: y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Así que ¿cuántos eran? Bueno, ya ni los contaron. Eran demasiados, hermanos. Era un mundo de soldados, unos en camello, otros, hermanos, armados. Dice la Escritura, eran como langostas en muchedumbre. Entonces ni siquiera había un número. El número del ejército de Gedeón sí era contable, 32,000, lo cual ya se oye mucho, pero estos otros eran muchos más. Sin embargo, Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Por eso es que en el versículo número 2 el Señor le aclara esto. En el versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, ¿cómo es? Es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y es que ese es el problema, que a veces entre la fe y la acción terminamos pensando que nosotros hemos logrado las cosas, y no es así. Le dijo entonces a Gedeón que debía reducir el número de hombres de su ejército, porque la gloria sería solo para Dios al conseguir la victoria. Bendito sea Cristo. Recuerdo, hermanos, que en una subzona que estuvimos nosotros pastoreando, había un joven que estudiaba en la universidad, ¿verdad? Y él pedía precisamente en otra ciudad. Él fue a estudiar y estaba en la universidad, y se pedía oración por él, y que se orara por él, y se orara por él, y ahí estaba la iglesia orando por él, y oraban por él, y oraban por él. Y resulta que Dios oyó a la iglesia. Y entonces el Señor bendijo a este joven, hermanos. Incluso se fue a otros países a concursar con sus conocimientos y logró grandes éxitos, grandes medallas, reconocimientos y todo. Y bueno, ya después él regresó, y cuando iba a regresar, ¿no? Pues la familia estaba feliz de que él iba a regresar ya con sus títulos y sus medallas y sus reconocimientos y todo. Y bueno, entonces incluso la familia le dijo a su pastor, yo no era su pastor, pero le dijo a su pastor que prepararon un culto de acción de gracias, porque su hijo iba a regresar, y que iban a agradecerle a Dios todos los éxitos que Dios le había permitido en aquellos otros lugares. Y entonces hasta en el periódico salía y todo eso, ¿no? Entonces que le iban a agradecer a Dios. Y bueno, pues la iglesia contenta, ¿no? Contenta la iglesia porque bueno, pues venía alguien que había triunfado, y bueno, se sentían orgullosos todos, ¿verdad? Y bueno, llega el muchacho, me invitaron a predicar, recuerdo, y bueno, pues yo prediqué y prediqué, hermanos, sobre pues los triunfos que Dios nos da, las bendiciones que tenemos. Incluso San Pablo dice en sus cartas, dice: mas a Dios gracias que nos da que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, prediqué y todo, y oramos por él, y bueno, casi que tuvieron que llevarlo cargando al frente y que oráramos por él, porque no quería. Y bueno, pues uno dice, bueno, tantos éxitos que Dios le dio, y ahora no quiere doblar las rodillas y darle gracias a Dios. Pero bueno, pues ya lo trajeron y oramos a Dios, y ya terminó el culto, dimos gracias a Dios y todo. Y viene el convivio después, hermano. Y ya, hermano, la iglesia preparó un convivio y todo, ya su familia. Y bueno, hermanos, ya estamos en el convivio y me lo presentan al muchacho, ¿verdad? Y ya entonces yo empiezo a platicar con él y le digo: qué bueno es que Dios le ha permitido tantas cosas. ¿Qué creen que dijo el muchacho? Cuando yo le dije: qué bueno que Dios le ha permitido tantas cosas. Él dijo: ¿Dios?
Debo decirle una cosa, pastor, eso a mí me ha costado mucho esfuerzo y mucho estudio. No es Dios, es el esfuerzo y el estudio. Wow, yo casi me voy para atrás, ¿verdad? Yo dije, bueno, la iglesia estuvo orando tanto por él y pidieron por él y Dios le ayudó. Qué ingratitud es cuando después de haber recibido la mano de Dios y la ayuda de Dios, nos olvidamos de él, ¿no lo creen? Eso, no hay cosa peor que esa en la vida. Pero que hay gente así, sí la hay. Entonces por eso es que el Señor le dijo, este ejército de 32,000 hombres es mucho. No sea que al rato, cuando yo les dé la victoria, ellos se vanagloríen y digan que fue por la fuerza de su poder y no por el Señor. Y es que el Señor conoce a la gente. Así que entonces, hermanos, el Señor le dijo, tienes que reducirlo. ¿De qué manera lo iban a reducir? Primero Dios le dijo a Gedeón que dejara ir a los que tuvieran temor, a los que tuvieran miedo. Y entonces 22,000 hombres decidieron irse y solo quedaron 10,000. Eran 32,000, 22,000 se van. Imagínense ustedes, más de la mitad. Iban, pero iban con miedo, iban con temor. Como decíamos en algún momento, ¿verdad? Cuando Gedeón, hermanos, hizo el llamado y cuando llamó a los guerreros y todo, y en el mensaje de motivación, bueno, todo mundo levantó su espada, levantó su escudo y gritaron que iban a ir a la guerra y que iban a pelear hasta la muerte. Todo mundo hace eso. Cuando de pronto se hace el llamado, hermanos, todo mundo dice, yo quiero hacerlo, porque está emocionado. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad, la mayoría se va. Y eso sucede, hermanos, no solamente le sucedió a Gedeón. También les digo a ustedes, por ejemplo, sucedió en el aposento alto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor les dice, vayan a Jerusalén y esténse ahí hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Y la Escritura dice, subieron como 500, pero finalmente, ¿cuántos quedaron? Quedaron 120. Y entonces 500 subieron animados. No, que yo voy, yo ahí me estoy, yo también voy a ser lleno y yo voy a servir a Dios. No. Todo mundo habla así. Cuando se emociona, todo mundo dice, yo quiero hacerlo, yo quiero ser parte. Pero cuando viene la adversidad, sucede como aquel hombre que cuando el Señor iba por ahí caminando y predicando, entonces aquel hombre emocionado, ¿verdad? Le dijo, Señor, déjame que yo te siga, Señor. Y él le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, le está diciendo el Señor a ese hombre, no pienses que vas a tener grandes cosas. A veces las hay, pero no siempre las hay. Así que entonces a veces habrá una almohada para recostar la cabeza, pero ese ni una almohada. ¿Qué se puso, por ejemplo, Jacob de cabecera, hermano? Una piedra, hermano. O sea, a veces hay una almohada suave con plumas de ganso, pero a veces ni el ganso existe, hermano. Una piedra. ¿Quieres así? Y entonces, ¿qué dijo aquel muchacho? Mejor déjame y la pienso mejor, ¿no? Ahí luego yo te aviso. Entonces, hermano mío, tenemos nosotros. En el principio todo mundo se emociona y todo mundo quiere hacer. Eran 32,000 hombres armados con Gedeón. Pero cuando Dios le dijo, diles que se regresen los que tienen miedo, se regresaron 22,000 hombres. Decidieron irse y solo quedan 10,000. De todas formas, el ejército, dijo el Señor, era demasiado grande y Dios le dio a Gedeón una técnica para descubrir cuáles deberían ir y cuáles deberían quedarse o regresar a su casa. Entonces, deberían ir a beber agua, dijo el Señor. Gedeón entonces separaría a los que lamieran el agua con la lengua de los que llevaran el agua a su boca con la mano. Los que llevaron el agua a su boca con la mano fueron 300 hombres y esos fueron los escogidos por el Señor para acompañar a Gedeón en la batalla. Esto podemos verlo en el versículo número 7, capítulo 7, estamos en el capítulo 7.
Versículo 7 dice así: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y entonces el Señor escogió, y una técnica muy sencilla, muy simple, muy de alguna manera hasta cierto punto, o una forma muy curiosa de hacer esa selección. Pero Dios selecciona de una manera increíble. Nadie se sentía mal, nadie se iba a sentir mal. Simplemente los que bebieran llevando su mano a la boca, esos irían, y los otros no podrían ir. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo el Señor. Así que nadie se iba a sentir mal. Así que tenemos nosotros, de ahí viene la gran victoria, hermano. Gedeón todavía tenía dudas, hermanos, porque así es a veces el hombre. Gedeón todavía tenía ciertas dudas y cierto temor. Recuerden que Gedeón, hermanos, dijo al principio: yo soy el más pequeño, el más pobre, el más insignificante. Entonces tenía ciertas dudas y ciertos peros para poder cumplir con la obra del Señor. Y él tenía dudas y temor, y el Señor le dijo que bajara al campamento de los madianitas, al campamento contrario, donde escucharía algo que lo llenaría de valor. Gedeón fue allá con su criado y escuchó a un hombre de los madianitas contarle un sueño a su amigo. En el sueño, su amigo le decía que había visto un pan enorme, un pan de cebada, ¿verdad?, rodando con gran fuerza hasta el campamento madianita, y de esa manera destruyendo el campamento. Esto podemos verlo en este capítulo 7, pero en el versículo 13 y 14 dice así: y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. Y su compañero respondió, fíjense ustedes, y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo, hermano. Imagínense ustedes, hermano. Creo que a veces el incrédulo tenía más fe, ¿no? Creo que a veces los incrédulos de pronto, hermano, tienen más fe que los cristianos. Gedeón todavía tenía ciertas dudas y Dios tenía que ir convenciéndolo y tratando. Y mira, Gedeón, que es cierto que yo voy a ayudarte, yo voy a hacer contigo, yo voy a darte la victoria. Pero no, estos hombres incircuncisos, estos hombres paganos, hombres que no tenían temor de Dios y que no conocían a Dios, hermanos, uno de ellos le cuenta al otro y el otro se espanta y le dice: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón contra nosotros, porque Dios ha entregado el campamento en sus manos. No, hombre, pues uno dice, creo que el pagano tiene más fe que el cristiano, en este caso, ¿no? Creo que el incrédulo a veces tiene más fe que el que está en el templo. Eso es terrible, ¿no lo creen? Creo que somos nosotros los que hemos confiado en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el Dios que hace milagros y maravillas. Pues confiemos en Él. ¿Cómo es que otro tiene que venir y convencernos de que en realidad Dios es grande? No, yo sé que Dios es grande. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es grande? Yo sé que Dios tiene poder. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene poder? No empecemos a dudar de nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, gloria al Señor. Al oír esto, entonces, hermanos, Gedeón se postró en adoración a Dios y se dirigió a su campamento, muy contento ahora y lleno de fe. Y regresó a despertar a los 300 hombres de su ejército. La estrategia para atacar a los madianitas era un tanto ilógica, hermanos. ¿Cómo era la estrategia? El ejército de Gedeón iría armado con trompetas y cántaros, con antorchas en su interior. Los dividió entonces en 3 grupos y les dijo, ¿qué les dijo? Veamos lo que dice el versículo 17 y 18. Y dice así:
Y díjoles: miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Gloria al Señor. Y por eso entonces decimos, lo divide en tres grupos. Unos fueron a dar toda la vuelta, otros a un costado y los otros al frente. Y rodearon el campamento madianita. Pero les dije a ustedes, la estrategia era un tanto ilógica. ¿Por qué? Porque en lugar de darles espadas, en lugar de darles arco y flecha, ¿qué les dio? Les dio, dice, una trompeta y un cántaro con una linterna dentro, con una antorcha dentro, dice. Él no le dio espada. Es que, hermano, ¿cómo derribaron los muros de Jericó? Ya lo vimos anteriormente. Lo derribaron con marro y pico. Le pusieron dinamita. ¿Pusieron ellos, hermanos, alguna estrategia o llevaron maquinaria pesada para poder derribar las murallas? No. Y lógicamente también lo hicieron. ¿Cómo? Solo el Señor les dijo: daréis una vuelta todos los días, y el séptimo día daréis 7 vueltas. Y al término de las 7 vueltas daréis grita a Jehová, y Jehová derribará las murallas. ¿Se necesitaron espadas, cincel y martillo, dinamita o maquinaria pesada? No, lo único que necesitaron era la fe en Dios. Gloria al Señor. Lo mismo ahora, un tanto ilógico porque iban a derrotar. Recordemos que el ejército madianita junto con sus aliados, ¿de qué tamaño era, hermanos? Como la arena que está a la orilla de la mar. O sea, era un ejército invencible. Pero ¿cómo lo iban a derrotar? Sin armas, sin flechas, sin espadas, sin violencia. Lo único que necesitaban era 3 cosas. Una, necesitaban una trompeta, y necesitaban un cántaro, y necesitaban con una antorcha dentro, y finalmente necesitaban fe, que era lo primordial, lo principal. Una trompeta, un cántaro con antorcha dentro y la fe en Dios. Era lo único que necesitaban. Y ellos fueron finalmente, hermanos. Llegaron allá y Gedeón les dijo: lo que yo haga, ustedes harán. Así lo hicieron. Los 3 grupos rodearon al enemigo con el sonido de las trompetas y el ruido de los hermanos, y el ruido de los cántaros al estrellarlos, la luz de las antorchas y sus gritos que gritaban ellos: por Jehová y por Gedeón. Lograron entonces confundir al otro ejército. En medio de la confusión, los madianitas se atacaron entre sí y huyeron. Y varias de las tribus israelitas los persiguieron, los capturaron y los mataron. Así fue como lograron la victoria. Imagínense ustedes ellos. Y es que obviamente, hermanos, fue una estrategia, y Dios así habla. Muchas veces he querido predicar sobre este asunto: milagro o estrategia. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. O nos movemos por milagros o por estrategias. Y aquí tenemos una estrategia precisamente, pero funcionó, por supuesto que funcionó. Pensemos nosotros, hermanos, ellos estaban durmiendo, los otros soldados durmiendo. ¿Qué hay cuando, hermano, usted está dormido, hermano, y alguien lo despierta bruscamente? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo se despierta usted? Hay quienes tenemos un sueño ligero que de pronto, hermanos, pues algún ruido y uno despierta, ¿no? Pero hay gente, hermano, que uno, aunque le mueva uno casi, lo baje uno de la cama, no despierta, hermano. Hay gente que tiene el sueño tan pesado que no despierta, hermano. Y esos soldados estaban pero tan dormidos, hermano, y a oscuras, hermano, que de pronto, hermano, cuando ellos, imagínense ustedes este aturdimiento para ellos,
que ellos de pronto, de momento, suena la trompeta de Gedeón y empiezan a sonar todas las trompetas alrededor, hermano. Ellos despertaron, pero todos adormilados, que ellos no sabían qué estaba pasando. Casi que decían así como cuando mi niña era muy pequeñita, hermano. Y un día iba yo manejando allá en la Ciudad de México, entre el tráfico, hermano, nada más ella y yo. Y ella iba en el asiento de atrás. Y entonces, hermano, pues los silbidos y todo entre el tráfico. Y yo ahí voy acelerando y frenando y ahí voy. Entonces, entre un frenón y un acelerón, ella despierta. Y estaba dormida en el asiento de atrás, despierta y dice: ¿Qué me dice? ¿No ves que me pantas? Dice. Todavía estaba muy pequeña, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿No ves que me pantas? Dice. Y se nos quedó hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué me dices? Entonces, hermanos, imagínense ustedes los soldados igual, dormidos. Y de pronto, hermanos, ellos, el sonido de la trompeta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Casi decían lo mismo. ¿Qué me dices? ¿No ves que me pantas? Y se despertaron espantados. Y no solamente el ruido de la trompeta, sino ahora el ruido al quebrar los cántaros. Eso también era un ruido, un estrellar de cántaros, hermanos. Y romper los cántaros. Y la luz que brilló de momento, hermano. Pero brilló acá y brilló allá y brilló allá. Y brilló por todos lados porque estaban rodeados. Y entonces brilló la luz. Y como estaban ellos todavía dormidos y a oscuras y con la luz brillando casi en sus ojos, ¿qué hicieron ellos? Ellos, la confusión, el ruido y el espanto, y todavía por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, ellos, hermano, tomaron su espada y empezaron a dar espadazos. ¿A dónde? Pues a donde caiga, hermano. Y el asunto es que mataron a sus compañeros, dice la escritura. Ellos estaban con los ojos, hermanos, iluminados por la luz y no sabían dónde ver. Así que, hermanos, esa fue la gran victoria de Gedeón. Pero hay un final triste. Veamos nosotros rápidamente. Los israelitas, hermanos, querían que Gedeón los gobernara después de esa gran victoria. Ellos ¿cómo se dice? Le proponían, exacto. Entonces, los israelitas, hermanos, después de esa gran victoria, ellos propusieron a Gedeón, hermanos, que los gobernara. Ellos dijeron: ¿Quién más? Tú eres el elegido, gobierna sobre nosotros. Pero él no aceptó. Él les dijo que solo Dios debía gobernar a ese pueblo. Hasta ahí estaba bien todo. Esto lo podemos ver en el capítulo 8, versículo número 23. Fíjense ustedes, capítulo 8, versículo 23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro Dios. Y uno dice: qué bueno, o sea, era un hombre que se mantenía en el camino de Dios, que proclamaba su fe, mantenía su fe. Todo estaba perfecto, porque esto es correcto. Sin embargo, hermanos, Gedeón cometió un error, un gran error más adelante. ¿Cuál fue su error? Hermano mío, es que hizo un efod, es decir, un manto sacerdotal. Hizo un efod de oro con algunos anillos del botín que habían conseguido de los madianitas. Ese efod, hermanos, se convirtió en un objeto de idolatría y trajo un final tan triste para Gedeón, para su familia y para todo el pueblo de Israel. Lo podemos ver en el versículo número 27. Fíjense ustedes, leemos juntos. Versículo 27 dice así: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel fornicó tras este efod en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Oiga, qué bueno es, hermano, que Dios nos use. Qué bueno es tener fe en Dios. Qué bueno es que Dios sea grande con nosotros y que nosotros, siendo pequeños, seamos sus vasos. Eso es maravilloso, hermano. Pero qué triste es un simple error, hermanos, una simple falla, hermano. Y entonces, hermano, tenemos nosotros que, a Dios gracias, que Gedeón finalmente él busca a Dios y muere, pero muere
en el favor de Dios. ¿Que hizo algo malo? Sí. ¿Quién es aquel que de pronto no mete los pies, como se dice vulgarmente? ¿Qué podemos aprender de la vida de Gedeón? Y yo termino con esto. La vida de Gedeón, hermanos, nos enseña valiosas lecciones sobre la fe. Por ejemplo, nos enseña que una persona humilde y obediente a Dios, Dios la usa. Gedeón se consideraba incapaz de liderar, pero Dios lo eligió para liberar a Israel de los madianitas. Una de las primeras lecciones es que Dios no elige a personas por su fuerza o por su estatus social, sino por su disposición a obedecer. Así que Dios no va a elegir al más sabio de la iglesia. No. Dios elige al más dispuesto de la iglesia. Gloria a Dios. Dios no va a elegir al que tiene más estudios, sino Dios va a elegir al más humilde. Gloria a Dios. Dios no elige, hermano, al que tiene una mejor posición económica. No. Dios elige al que está dispuesto a servir a Dios. Ahora, aunque se sentía pequeño, Gedeón confió en el llamado de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no lo ha llamado a usted? Yo sé que sí. Y yo no estoy diciendo que Dios lo ha llamado para libertar a un pueblo. Yo no estoy diciendo que Dios lo ha llamado para que usted pastoree una iglesia, o que Dios lo ha llamado para que usted represente una subzona, una zona. Probablemente algunos sí, Dios lo llame así. Pero puede ser que a la gran mayoría no lo esté llamando así, pero lo está llamando, hermano, para alguna otra cosa. Y el primer llamado es para que nosotros, al igual que Gedeón llevó a la libertad a su pueblo, nosotros llevemos a nuestra familia a Cristo Jesús. Para eso Dios nos ha llamado. Otra lección importante es la búsqueda de confirmación de la voluntad de Dios. Porque Gedeón, hermanos, pidió señales para asegurarse de que estaba siguiendo el plan de Dios, de que realmente estaba haciendo en la voluntad de Dios. Y esto muestra que en momentos de duda podemos buscar la dirección de Dios, quien nos da la claridad para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. Si Dios nos llama, Dios nos va a capacitar. Si Dios nos llama, Él nos va a mostrar el camino. Si Él quiere usarnos, Él nos va a dirigir para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. La historia de Gedeón también enseña sobre la importancia de la humildad y la confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Cuando Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a 300 hombres, mostró que la victoria proviene de su fuerza y no de la nuestra, hermano. Nosotros podemos tener grandes cualidades, pero no es con eso, es con la ayuda de Dios. Para nuestra vida, hermanos, aprendemos que cuando confiamos en Dios, hermanos, Él nos capacita para cumplir propósitos mayores que nuestras limitaciones. Dios usa a aquellos que le siguen con fe, incluso en medio de grandes desafíos. ¿Y cuál es, hermano, el desafío que usted enfrenta? No lo sé. Pero cuando usted se enfrente a desafíos, o si hoy está enfrentando desafíos, usted confía en Dios, espere en Dios y Dios hará. ¿Qué hizo Gedeón? Falló, sí, ya lo dije. Pero de pie, hermanos, les invito a que leamos lo que dice el versículo 32. El versículo número 32 dice así: y murió Gedeón, hijo de Joás. ¿Cómo murió? En buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales y se pusieron por Dios a Baal-Berit. ¿Hasta cuándo? Hasta que Gedeón murió. Que en algún momento le siguió la corriente, sí, pero él rectificó y se volvió a Dios y le pidió a Dios misericordia y le pidió a Dios perdón, que hizo algo que no tenía que hacer. Y dice la Escritura, finalmente él murió, pero murió
dice aquí, en buena vejez. Y cuando dice buena vejez, es que murió bien delante de Dios, que murió en las manos de Dios. Por eso es que Gedeón se encuentra también en aquellos héroes de la fe. Porque mi querido hermano, si en algún momento usted falla, eso no quiere decir que entonces usted está condenado ya. Lo que usted tiene que hacer es volverse a Dios, venir a Dios. Dice primera carta de San Juan, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ya falló, no se quede en el suelo, no se quede tirado, no se lamente por lo que hizo. Es decir, no se lamente diciendo, pobre de mí, no hay esperanza. Claro que hay esperanza. En el nombre del Señor Jesús usted tiene que levantarse y tiene que venir a Cristo, y Él le levantará, Él le ayudará, Él lo sostendrá, hermano. Porque si bien en algún momento hacemos algo que no tenga que ser, fiel es Dios para perdonar nuestros pecados. Así que, hermano, igual que Gedeón, en algún momento Dios lo usó, Dios lo llevó a la victoria, Dios le hizo ver grandes cosas, pero después de ese gran triunfo cometió el error de levantar un efod sin la intención de que se adorara, pero los israelitas terminaron adorándolo. Y eso, dice, fue tropiezo. Obviamente eso no tenía que hacerse. Lo hizo con buena intención, quizá. Él no hizo un becerro de oro, sino hizo un efod, el cual usaban los sacerdotes. Entonces lo hizo con buena intención, pero la gente lo ocupó para mal. Quizá usted también en algún momento haga cosas con una buena intención, pero no son más que para tropiezo de usted, de su familia, de sus hijos, de su casa. Pero si ese ha sido el caso, hoy vengamos a Jesús y pidamos a Dios misericordia, y Él nos dará una nueva oportunidad. No estaremos entre los héroes de la fe que están en el libro de Hebreos, pero sí estaremos en los héroes de la fe de aquellos que entrarán en el reino de los cielos, de aquellos que le vencen al mundo y vencen el pecado, y lo hacen solo por la fe en Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que podamos nosotros también ser un héroe de la fe con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y venimos ante ti, Señor, rogándote en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre de los cielos, por tu grande bondad, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Y hoy hemos considerado, Señor, este héroe de la fe, Gedeón, Padre de los cielos, un hombre pequeño, un hombre insignificante, un hombre pobre, Señor, pero que tú, Dios mío, lo escogiste y lo llevaste, Señor, a la victoria, Padre de los cielos. Y nos enseña Gedeón con su historia, Señor, que tú no escoges a los grandes, a los fuertes, a los sabios, a los poderosos, sino escoges a los pequeños, a los insignificantes, a los ordinarios, aquellos que no tienen grandes cualidades, Señor, pero tú los haces grandes, Señor. Tú los llevas a la victoria, Padre, para que la gloria sea tuya y no nuestra. Claro que te damos la gloria, claro que te damos la honra y la alabanza. Reconocemos, Dios, que todo, Padre mío, es gracias a ti, Señor. El grande eres tú, el poderoso eres tú. Nosotros solo somos tus vasos. Úsanos como a Gedeón, Padre eterno. Úsanos para la gloria de tu nombre. Haznos ver tus maravillas, Señor. Haznos ver tus maravillas, no con un gran ejército, sino con algo pequeño, con algo insignificante, Padre, para que podamos nosotros darte a ti la gloria y reconocer y saber, Padre mío, que todas las victorias, todas las ventajas, todas las bendiciones son tuyas, no nuestras, Padre. No es con nuestra habilidad, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con tu misericordia, Padre. Muchas gracias, y guárdanos de cometer errores, guárdanos de cometer fallas, Señor.
Ayúdanos, Padre mío, para que Dios de los cielos, igual que Gedeón también, podamos un día morir, cierto, sabemos que moriremos, pero que podamos nosotros morir, como dice ahí de Gedeón, en buena vejez, que podamos morir en paz y que podamos morir con vigor en nuestros 5 sentidos, reconociéndote a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En tus manos está nuestra vida, a tu especial cuidado, Señor. Creemos que tú nos vas a dar la victoria ante toda circunstancia. Entonces nos dejamos en tus manos por el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.